Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el enorme placer, el honor de que esté con nosotros un argentino que ha trabajado intensamente por el país, que creó fuentes de trabajo, creó empleo, que creó riqueza, creó que los pueblos del interior se expresaran con tranquilidad y tuvieran un bienestar general que le otorgaba el trabajo digno, el trabajo en favor de los menos pudientes. Yo tuve el honor de que estuviera en mi provincia cuando tuve el honor de gobernar los destinos de la misma en el 1986, cuando se reinstaló la democracia. Me refiero a don Eduardo Cheyán, un hombre al cual yo le tengo un profundo respeto y gratitud, pero como argentino, no solamente como dirigente, como ciudadano. Don Eduardo, yo le tengo que expresar acá públicamente mi enorme reconocimiento a un hombre que tuvo 25 fábricas en el interior del país, que comenzó en Coronel Suárez, que tuvo 8.000 personas trabajando y que nunca sacó un centavo de los límites de la Argentina. Así que yo le agradezco enormemente su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Por favor, el agradecido soy yo de tener esta entrevista con usted y poder hablar de cosas que interesen hacia el futuro del país. Y en relación a lo que usted dice, quiero sintetizarle que yo no hice industria para ganar plata. No fue un rentista. Yo gané plata para hacer industria y reinvertí hasta el último peso de que la expansión de Gatip me permitió invertir. Y representó a Adidas también en la Argentina. Representé primero a Vibram, suela del Andare Facile, y en el año 70 comencé con Adidas, cosa que se prolongó hasta el 2002 y no hubo renovación de contrato porque era una cosa evidente que lamentablemente hubo algunas cosas que se tuvieron que tomar acá como medidas y bueno, la apertura a que nos llevó el plan de convertibilidad hizo que, porque la gente que iba a dar licencia se iba a conformar con un X porcentaje que puede ir del 6 al 8 o el 9 o el 10%, si importando ellos mismos, constituyéndose como empresa en el país, importando, podían ganar el 30, el 40, el 50%. Y esto terminó con muchas licencias en el país. Querido don Eduardo, usted ha escrito 2 libros. Sí. El error de ser argentino y Así se destroza un país, el error de ser argentino. Confesión de un empresario de toda la sadía de resistir al genocidio industrial. Es decir, yo creo que usted, no es que creo, estoy convencido de que usted es un auténtico empresario, no un rentista, no un hombre que quiere obtener réditos para beneficio personal, sino que trabajó para la sociedad. Y a mí me consta porque cuando se instaló en mi pueblo, en San Luis del Palmar, Corrientes, a 25 kilómetros de la capital, yo le insistí mucho, usted no presentó ni siquiera una carpeta para pedir exención de lo que le podía dar la provincia, que era los ingresos brutos, algunas cosas que las provincias pueden otorgar al empresario. Tampoco usted integró las provincias de la promoción industrial, es decir, la reparación histórica, digamos, San Juan, San Luis, La Rioja, al final un poco, sí, y Catamarca. Sí. Así que yo tengo que rendirle mi homenaje ante todos y ponerlo como ejemplo de que a los argentinos nos hace falta gente de esta envergadura sin desmerecer a nadie para que podamos volver a ocupar el lugar que tuvimos en el concierto de las naciones del mundo. Pero yo lo dejo a usted que se exprese con total tranquilidad. Mire, le agradezco la oportunidad que me da de hacer un análisis de todo lo que yo encaré en este país, en pos fundamentalmente de algo que es imperioso realizar en este país, que es la redistribución poblacional. No Exacto. puede ser que en el 5% del territorio hoy viven y muchos sobreviven
como si el resto del país fuera desértico. Acá sobrevive la tercer parte de la población del país como si el resto no existiera. Y yo he llevado la fuente de trabajo a lugares donde nadie hubiera pensado de llevarlo. Y he encontrado gente maravillosa y he encontrado todo facilitado como para hacer y crecer. Y eso es lo que hice en 25 localidades del país. Del país. Del Dentro interior, de ellas, del interior del país. Y dentro de ellas, sí, San Luis del Palmar, donde quedé realmente muy prendado de la gente. El correntino es un ser entrañable, que ya yo tuve muchos en San Martín, pero allá en San Luis del Palmar lo que hicimos fue realmente ejemplar. Y según usted me dijo días pasados, eso sigue y a mí me pone muy feliz, aunque ya no sea mío, pero el hecho de que esa fuente de trabajo la hemos creado nosotros y que siguen trabajando y dándole la posibilidad de arraigarse en su pueblo y no salir, emigrar para buscar trabajo, es fenomenal. Ese fue el objetivo mío de ir a esos pueblos. Le cuento que en Coronel Suárez empecé con 10 personas en el año 79. Mira. Cuando tenía 300 a 400 personas, se paró el éxodo de la juventud, porque la juventud llegaba a una edad de trabajo o de estudio y se iba. Y bueno, cuando llegamos a los 400 se paró el éxodo. Cuando llegamos a las 800 y pico de personas, empezaron a regresar mucha gente que se había ido. La gente está muy arraigado, reitero, en su pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, y llegamos en Coronel Suárez, una población que en ese entonces no llegaba a 25.000 habitantes, tener 2.100 operarios genuinos de ese mismo pueblo. Yo le voy a decir algo, don Eduardo. Usted recordará, en San Luis del Palmar había pocas viviendas, bueno, con su empresa se modificó sustancialmente. Ahora está una cooperativa, que la verdad es que uno entra, ve eso, y los que están allí, que continuaron su obra, tenía usted 600 obreros. Sí. Es decir, que había que traer mano de obra de la capital, de los pueblos cercanos, de Itatí, San Cosme, Paso de la Patria. Bueno, la gente de San Luis no alcanzaba, se cubrían. Y ahora creo que están trabajando con 240 personas más o menos. Pero lo que le quiero decir, hay otro hecho sustancial, fundamental. Yo me acuerdo cuando se iba a instalar, entonces estaba el teléfono a magneto, manijita todavía. Usted un día me dice, mire que yo no puedo, porque tengo que trabajar con el exterior, comunicarme por la exportación, etc. Bueno, yo vine a hablar con el presidente, don Raúl Alfonsín. Y ahí nos contactó con el presidente entonces Entel y logramos conformar una pequeña dirección de comunicaciones. Sí, me acuerdo. Hicimos, se eliminó todo el teléfono a magneto. Recuerdo. Y se instalaron 31.000 líneas telefónicas en toda la provincia. Sí, sí. Y eso fue gracias a que usted me abrió los ojos. Así que yo le agradezco enormemente por muchas razones. Por favor. Por favor. Y después, ¿qué fue pasando, don Eduardo? ¿Cómo fueron las cosas? Y bueno, mire, Gatigue es una empresa que la comencé en el 1953, con 7, 8 personas en la localidad de San Martín. Y bueno, y fuimos creciendo. En el 62 logré la licencia. El gobierno del doctor Frondizi. El gobierno del doctor Frondizi, del 55 al 58 fue... la revolución que echó Perón, sí. Y bueno, era una industria que daba para crecer. Y bueno, empecé haciendo zapatillas vulcanizadas. Y luego hice suelas de goma y tuve la oportunidad de viajar y conseguir la licencia de las famosas suelas Vibram en el año 62, que fue una revolución fantástica dentro del gremio del calzado. Y bueno, y con Vibram pude acercarme a la firma Adidas de Alemania, y logré la licencia. Hicimos un desarrollo fenomenal en el país. Lamentablemente... ¿A qué atribuye usted los inconvenientes, los problemas que suscitaron después de esto? ¿A que no se apoyó al empresario argentino, que no especulaba sino producía? Mire, es muy largo de contar y yo prefiero... Bueno, yo puedo hacer una síntesis, pero prefiero mirar hacia el futuro adelante, y decir que el pasado tiene que servir.
primero como experiencia. ¿Qué es la experiencia? No cometer los mismos errores. No tropezar dos veces con la misma piedra. No cometer, hay que cometer nuevos errores, porque al final también para crecer y hacer hay que hacer error-corrección. Luego tener una memoria selectiva, esto es un poco difícil, pero yo lo practico. Olvidarse de todo lo malo que a uno ha pasado y acordarse de muchísimas cosas buenas, como la que usted me refiere de San Luis del Palmar, ¿no es cierto? Y el resto dejárselo para la justicia, cosa que yo en este momento lo tengo planteado desde hace 7, 8 años en primera instancia, porque realmente yo considero que mi empresa se destruyó, una empresa nacional, social y federal de la magnitud de GATIC. No sé, no entiendo todavía la razón por la cual nos abandonaron de la manera que nos abandonaron, ¿no es cierto? Los funcionarios de turno. Bueno, yo creo que hubo una necesidad de aplicar un plan que fue el de la convertibilidad para terminar con la hiperinflación, pero vio cuando se habla de la victoria a lo pirro. Exacto. Esto es la síntesis de lo que es la victoria a lo pirro. Vencimos a la hiperinflación, destruimos mucha parte de la industria manufacturera, ¿no es cierto? Y dentro de eso, de esa destrucción entró GATIC. Es decir, es tremendo, porque se abrió de par en par la aduana y con recargos muy reducidos. Y después, bueno, tuvimos en la reforma de la Constitución del 94, se incorporaron todas las leyes de la Organización Mundial de Comercio. Y dentro de esas leyes había instrumentos como para haber frenado un poco esta invasión destructiva que vino desde el exterior. Del exterior. Porque esa invasión yo la comparo con la lluvia. La lluvia en su justa medida es muy beneficiosa. Claro. Cuando se pasa de la medida, inunda y destruye. Todos los excesos hacen mal. Claro, ¿no? La importación también es muy bueno en su debida medida justa, porque eso ayuda a perfeccionar la especie, es decir, la competencia. Pero cuando se pasa de la medida es destructiva. Y bueno, y nosotros tuvimos que llegar a esa situación, ¿no es cierto? Había las cláusulas de salvaguardia que podían haber frenado el ingreso desmedido de mercadería del exterior. Nos costó 3 años en poder lograr que la reglamentaran y que pudiéramos acceder a ella. Y llegamos finalmente, después de 3 años, en el año 97, a un acuerdo de que no debían entrar en concepto de cualquier tipo de pares de calzado, no más de 11 millones de pares, en el 97 y 98. En el 97, en vez de 11 millones, entraron 18 millones. Y en el 98, en vez de 11, 22 millones. Esto fue destructivo totalmente, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las consecuencias de políticas que buscaban la solución de algo que era del momento, pero que se estiró durante un tiempo. Cuando uno analiza y dice, ¿cómo puede ser que el plan de convertibilidad haya durado 10, 11 años, cuando ya se había vencido a la inflación o a la hiper en el 93, 94? Y ahora seguimos votando leyes de emergencia económica cuando decimos que estamos en el mejor de los mundos. Por supuesto. Primero, don Eduardo, yo lo tengo que felicitar por otra razón. Por esto que acaba de manifestar, usted acaba de manifestar. No tiene rencores. Para nada. A pesar de tremendas luchas y su sacrificio por crear fuentes de trabajo, por realizar una acción social que no realizan ni siquiera los ministerios de acción social. En segundo lugar, porque sigue con la misma gana, la misma fuerza, sin mirar el fundamental lo que ha dicho, no miremos el pasado, lancémonos hacia el futuro. En todos los aspectos no mirar el pasado. En todos los aspectos. Miremos el pasado para aprender. Claro, porque si seguimos mirando el pasado... Pero no con rencores. Usted en sigue todos los trabajando, aspectos. porque ahora creo que está iniciando una cuestión en Pigüé, me dijo. Sí, he conseguido unos inversores que me han propuesto producir lo que yo sé, que es calzado y indumentaria deportiva, y estoy montando una fábrica. Y lo importante de esto es que usted está cumpliendo un rol fundamental para nuestro país, para nuestra sociedad, para todo. Pues está trabajando no para usted, está pensando en las futuras generaciones,
Por en el mediano y supuesto. largo plazo, pues usted se podía quedar ya tranquilo, sin hacer, pero sigue en la lucha. Y ese espíritu de lucha, espíritu de sacrificio, el seguir viendo con optimismo, incluso a pesar de todos los problemas, el pasado, la verdad que habla muy bien de su persona. Mire, y fundamentalmente es un poco utópico lo que le voy a decir, pero en la realidad uno tiene que hacer de cuenta que va a vivir 150 años y tener proyectos, si no se entregó. Y yo no estoy para entregarme. No, usted está más fuerte Así que nunca. Bueno, y tengo que aplicar toda la experiencia y bueno, en cierta manera, como deportista que somos, Claro. hablemos de una revancha, ¿no es cierto? Una revancha en el muy buen sentido, sin rencores, ¿no es cierto? Y bueno, detrás de eso estoy. Hasta revancha con uno mismo, ¿no? Por supuesto que sí. Y como dije el resto lo tiene la justicia, Muy que bien. verá qué es lo que tiene que Hasta hacer. es otro tema positivísimo, el respetar lo que dice la Constitución, supuesto, el por sistema supuesto, por representativo republicano y federal, la división de poderes. Y usted ha recurrido al poder que es el judicial, Por del cual supuesto. depende que se cumplan las normas y las Por leyes que supuesto, corresponden. ellos evaluarán. Lo y que verán. sí es cierto que este es, en definitiva, un ejemplo, no solamente para los funcionarios de ayer, de hoy y de mañana. Yo creo que es lo que usted está marcando, un camino para que todos, con los errores y con los aciertos que podamos cometer, tratemos de hacer cada vez mejor las cosas en beneficio de todos nuestros compatriotas de la sociedad. Yo tuve la gran suerte de que cuando mi gestión, nuestra gestión, porque era un equipo el que funcionaba de gobierno, usted se instalara Sí. en un pueblo tan chico, a 25 minutos de la capital como es San Luis del Palmar, y creara esa fuente de trabajo. Sí, sí. Fue una revolución pacífica, como la que está haciendo nuestro Santo Padre ahora. Y es la realidad. En es así. 3 meses, una revolución Ah, pacífica. fantástico. Humildad, sinceridad, generosidad, Por supuesto. trabajar para los demás y buscar el bien común. Y, claro, Y yo le agradezco mucho porque incluso usted tuvo el tremendo cuidado, ni siquiera de pedir lo que le correspondía. Mire, no fui a golpear un solo municipio para eximirme los impuestos municipales siquiera. Así es, a mí me consta. Y bueno, y es la realidad, porque nuestra manera de rentabilidad era producir, y producir pagando los mismos salarios que se pagaban en la capital. Así es. Y no tuve de los 8.000 que llegué a tener un solo individuo en negro una hora. Es cierto. Era la manera que yo concibo que se debe trabajar, ¿no es cierto? Y me abrió la mente incluso en el tema de los teléfonos. Y teníamos una cordialísima relación. Yo le digo, yo si tenía que vaya a una industria, nosotros no teníamos promoción, usted sabe bien. Si tenía que ir a pedirle por favor al empresario que vaya a darle valor agregado a nuestra materia prima, usted sabe que lo hacíamos. Así que... No tenían promoción, pero tenían el valor fundamental para mí, que es la gente que habitaba esa provincia y ese pueblo. Realmente, le digo. Sí, sí. Y bueno, y esto es lo que yo encontré en el interior también. Realmente la gente está muy apegada y con muchas ganas de quedarse en su pueblo, y por eso es gente que toma con conciencia el trabajo. Y yo le digo, esto es una cosa que en política se tiene que analizar. Lo que dije al principio, no puede ser que sigamos hacinados en el puerto de Buenos Aires con la extensión y las posibilidades que tiene el país en el interior. Yo, si no, la provincia de Buenos Aires, donde vienen gente de todo el país y están allí sin ningún tipo de... Es que hagamos una viviendo pronoxis, mal, diremos. una pronoxis a 3 años, ¿cómo se mueve acá? O sea, es imposible. Bueno, y el conurbano también, Eduardo, usted sabe bien. Obviamente. Por eso sería interesante que despierten los industriales, los empresarios, y lleven fuente de trabajo a esos pueblos del interior. Es una revolución, es un cambio fenomenal. Esto es lo que le hace falta al país, una redistribución poblacional en base de fuentes de trabajo. Hasta es defender los derechos humanos. ¿Pero qué le parece? Y defender también la libertad individual, la no dependencia de los poderes públicos por los empleos públicos, aumentar el gasto público. Es crear fuentes genuinas. Por eso le digo, usted, un empresario con un enorme sentido social. Hay otros empresarios que tratan de acomodarse con el poder de turno y que están buscando... Usted no es un rentista, no es un hombre que quería tener más puntos a su ganar. Usted trabajó para la gente.
Y nos quedan 3 minutos, don Eduardo. Yo lo dejaría a usted que se explore con total tranquilidad lo que vivió en esto, los lugares que tuvo. ¿Cuál es su...? Ya lo dijo, ¿no? Pero, o de ahora para adelante, ¿cómo ve la cosa? Estamos en el siglo XXI, Mire, aquello era en el siglo XX. Aquello era el siglo Estamos en XX. un mundo globalizado y competitivo. Por supuesto, es que no hay que escaparle a la competencia. Es importante que siempre haya un nivel de importación en cualquier rubro. Yo digo, sobre el consumo aparente, el 10, el 15% de cualquier producto tiene que venir porque eso, como dije en un principio, ayuda a mejorar la especie del producto, ¿no es cierto? Defender la industria argentina, pero con competencia. Y con tecnología también. Es una de las cosas que yo apliqué desde el día que yo comencé con Gatig en el 53, a anotarme con la última tecnología. Y cuando destruyeron mi empresa, era la empresa de mayor tecnología en la fabricación de calzado e indumentaria en el país. Escúcheme, llegamos a producir a principios de la década del 90, 35.000 pares diarios, en casi 25 plantas de trabajo y 20.000 prendas diarias. ¿Y sabe por qué? Fíjese lo que son las cosas. Cuando viene el famoso Plan Austral, y yo lo relato, sí, 85. En el 85 lo relato en mi libro, esa semana del Austral empieza con una devaluación que era casi semanal, la devaluación. Aumento salarial masivo, aumento de todos los servicios que estaban en manos del Estado. Luego, congelamiento y desagio de precios. Así es. El que hizo ese plan pensó que todos los empresarios robaban. Aquellos que trabajábamos con la producción y la rentabilidad la obteníamos con el crecimiento productivo, fuimos castigados. Quedamos sin margen de rentabilidad. Así es. Lo digo porque lo escribí en el libro. Acá me trajo el nuevo. Sí, lo escribí en el libro para lograr un aumento que se explicaba perfectamente cuál era la necesidad. Usted en ese año tenía que pagar un plus. Si a mí me daban el 10% y eso significaba un aumento del 10% en mi facturación, ese primer mes había que pagárselo a determinada gente, cosa que yo corrupción, lamentable. Cometí el error de no hacerlo. El error de ser argentino, no lo hice. Eso usted lo dice en su primer libro. Es así. ¿Y qué fue el error de ser argentino? El error de lo que tiene que hacer cualquier buen ciudadano en un país, que tiene que ser serio en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Lo importante... Eso es fundamental, ¿no es cierto? Lo importante, querido don Eduardo, es que los funcionarios, después de la función que cumplen, y los empresarios puedan andar por la calle sin custodia, solos, tranquilos. Uno ha logrado eso. Decía, a lo mejor con errores y con acierto, pero tener, yo lo dije en mi primer mensaje a la legislatura, que era una ardua tarea, mucho trabajo, pero lo único que pretendía es que cuando terminara, obtener el respeto de los conciudadanos, y usted lo tiene. Mire, creo que sí, y quiero significarle algo que fue muy común en este país, de empresas relativamente fundidas, porque a mí, yo no me fundí, me fundieron, que diferente, me cerraron, y empresarios millonarios. Yo, doctor, si hoy no trabajo, no vivo. Así es. Y tuve una empresa que se evaluó para salir a la Bolsa de Valores en el año 95, antes del tequila, en 400 millones de dólares era el valor de mi empresa. Hoy yo tengo que trabajar por un sueldo, pero no importa, miro para adelante y seguiremos aportando y apostando por este país que tiene un futuro maravilloso. Y espero que todos aprendamos de la historia, de todo lo que ha transcurrido. Cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Las buenas las tenemos que mejorar, las malas hacerlas buenas y algunas otras olvidarlas, pero sin rencor y mirar para adelante. Yo soy un agradecido permanente a lo que usted hizo. Por mi provincia, por el país. Y hoy le rindo públicamente mi homenaje. Le agradezco mucho. Y le agradezco mucho todo. Para mí no es ningún homenaje ni nada, es un incentivo para seguir en esta labor tesonera que es
ser industrial en la República Argentina y llevar mano de obra al interior. Yo podía rechacé proyectos acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Fui a Pigüé porque en Pigüé instalé una planta textil que fue formidable y que hoy está en manos de una cooperativa que no la sabe hacer trabajar, y de los 400 que tenía empleados tiene 100. Yo fui ahí para darle trabajo a la gente que tiene que emigrar si no tiene trabajo. Yo le agradezco todo, por el país y en particular por mi provincia. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo, y toda la suerte del mundo queda a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Es un ejemplo para lo que fue, para lo que estamos haciendo y para lo que tenemos que hacer en el futuro. En un minuto que tengo, sintetizo así concretamente lo que acaba de manifestar don Eduardo Balchayán, un argentino al que yo le rindo, como dije al comienzo, un enorme homenaje y quedo a su entera disposición. Si entendiéramos los argentinos, distintos fueran los roles que cumplimos, políticos, empresarios, sindicalistas, etc., pensando en el futuro, sin odio, sin rencores, sin revanchas, pero pensando con un espíritu de humildad, de generosidad y de grandeza, qué distinto sería nuestro futuro. Y esa es la tarea que hoy tenemos que cumplir, que tenemos que la obligación de llevar adelante, porque tenemos que pensar en la Argentina dentro de 20 años, de 30, en las generaciones que nos van a suceder, porque creo que así los países crecen y se superan, y las sociedades tienen el bienestar general como lo establece claramente el preámbulo de nuestra Constitución. Don Eduardo Balchayán, muchas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.